Entonces vamos a iniciar con este tema del día de hoy. Tema pues muy interesante. Hoy vamos a estar hablando de prácticas, ¿sí? Vamos a estar pues hablando, ¿no? Sobre esas prácticas que encontramos en ese pilar de la ciencia, que es el primer pilar que sostiene la sabiduría, esa ciencia que nos permite a través de la práctica comprobar, corroborar, nos permite esa experimentación directa, ¿sí? Nos permite ver avances, ver resultados positivos en las prácticas que nosotros pues vamos haciendo, que podamos ver pues esos avances en nuestro trabajo interior. Solo la práctica nos puede permitir eso. Recordemos que la práctica pues es la que hace al maestro, ¿sí? Hoy pues vamos a estar pues enseñando unas danzas. También vamos a estar enseñando pues una práctica de transmutación y son unas prácticas que nos permiten desarrollarnos mejor en nuestro trabajo interior. Cabe destacar que y recordar, ¿no?, que la base de este trabajo pues son los tres factores para la revolución de la conciencia. Aplicar, ¿no?, poner en práctica esos tres factores para la revolución de la conciencia. Eso siempre pues va a ser lo primero. Pero bueno, por la condición en la cual nosotros nos encontramos, hay unas prácticas que nos van a ayudar a nosotros a desenvolvernos mejor. Por ejemplo, nosotros para lograr sacar, ¿no?, cualquier otra práctica requiere uno de una buena concentración. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ver cómo, por ejemplo, esa danza de los derviches permite que uno llegue a ese estado de concentración. Vamos a ver también que nosotros para sacar ciertas prácticas pues necesitamos hasta méritos. Entonces vamos a ver cómo la práctica de la transmutación de las fuerzas cósmicas nos genera esos méritos para que nosotros saquemos esos desdoblamientos astrales, logremos esas pues meditaciones trascendentales, ¿sí? Y bueno, podamos allá pues experimentar en esas dimensiones superiores, en el caso de la meditación trascendental, pues lo que es vivir sin el ego, ¿no? Lo que es ingresar a esa sexta, a esa séptima dimensión. En el empleo también de los tres factores que, como les decía, pues son la base. Digamos que para la práctica de la transmutación sexual, que no tiene uno pues esa disposición, ese ánimo, no tiene uno también pues esa concentración. Entonces ahí vamos a ver cómo pues estas prácticas nos ayudan, ¿no? Hacen que uno se ponga en ese estado armónico, adecuado para hacer pues dicha práctica, que uno incluso pues espabile o que uno ahuyente, ¿no? Lo que viene siendo esa pereza que muchas veces pues no nos deja practicar o no tenemos concentración para hacer una práctica de meditación reflexiva. Bueno, pues también allí vemos entonces cómo efectivamente estas prácticas que estaremos enseñando el día de hoy sí nos pueden ayudar en torno a lo que es el trabajo y el desarrollo, ¿no?, de lo que son los tres factores para la revolución de la conciencia. Y vuelvo y les recuerdo, estas prácticas vienen siendo secundarias, ¿sí?, mientras que los tres factores pues es la base, es lo primario. Bien, vamos a comenzar por hablar con respecto a la danza de los derviches. Primero explicaremos qué son los derviches o quiénes son los derviches. ¿Sí? Los derviches pues vienen siendo unos maestros de Turquía que viven pues en ese desierto de Turquía, y ellos a través de lo que era la danza, a través de ciertos bailes, ciertos movimientos, pues enseñaban los procesos del universo. ¿Sí? Y con ello pues también uno llegaba pues a ese punto de armonía. Existen los derviches danzantes, que son los que les acabo de mencionar, y también los derviches cantantes, ¿no? Entonces a través de esas canciones o de esas letras, de esos ritmos, pues ellos expresaban pues esos procesos, ¿no?, de la conciencia. Bien, hoy en día vamos a estar enseñando tres ejercicios o tres danzas, llamémosle así. El primero, pues se hace de la siguiente manera. Cabe destacar, pues también
que este que vamos a estar viendo, que es el de los giros, este nos va a permitir a nosotros, aparte pues de armonizar, ¿no? Llegar a ese punto de, digámosle así, de concentración, nos va a permitir descargar lo que son esas emociones, descargar lo que es ese centro emocional, ¿sí? También es una danza que nos permite a nosotros desintoxicar el hígado. También, pues, estos giros permiten que los chakras comiencen a girar en la dirección que tienen que girar, porque los chakras actualmente, por el mal uso que nosotros le damos a nuestra energía, pues están girando de forma invertida, ¿sí? Entonces, cuando hacemos esta práctica, pues ahí estamos obteniendo esos beneficios. Estamos poniendo los chakras a girar de la forma correcta, estamos descargando la emoción, estamos descargando pues el hígado, ¿no? Y el hecho de que nosotros descarguemos nuestro centro emocional de todas esas tensiones, ¿no? Todas esas emociones negativas, ¿sí? Que se han dado por la identificación que uno tiene con las cosas del diario vivir, un disgusto, muchos disgustos, ¿no? Que uno tuvo, o tal vez pues también muchos agrados porque pues los defectos van de un lado a otro y como quiera pues nos generan a nosotros desequilibrio. Bueno, entonces ya distensionando esa emoción puede uno, digámosle que centrar, ¿no? Centrar ese centro, valga la redundancia, emocional para que nos dé ese ánimo adecuado para nosotros hacer la práctica, ¿sí? Recordemos que durante el día, como estamos teniendo toda clase de emociones negativas, pues allí vamos nosotros entregando nuestro fuego, que es nuestro ánimo para nosotros hacer las cosas de la conciencia. ¿Sí? Entonces, para eso pues nos ayuda esta primera danza o este primer ejercicio. ¿Cómo se hace este primer ejercicio? La persona pues va a estar parado, ¿no? Va a extender sus brazos en forma de cruz perpendiculares a su torso con las palmas mirando hacia arriba. Y luego en el sentido de las agujas del reloj, la persona pues va a comenzar a girar. No tienen que ser giros muy rápidos, tampoco pues giros muy lentos. Y pues el mínimo que se debería de hacer para que se vea algún resultado, para que surta algún resultado, son 21 vueltas, ¿sí? Cuando la persona termina de dar las 21 vueltas, puede que haya hecho más vueltas, entonces va pues a tirar esa pierna derecha hacia el frente y luego pues con la mano izquierda se va a apoyar en la rodilla de la pierna derecha. Entonces va a tomar pues su mano derecha y con un dedo, el dedo índice, pues lo va a poner en lo que es el entrecejo y esto va a ayudar a calmar esa sensación de mareo que se puede experimentar. En principio esa sensación de mareo, vértigo, incluso pues hasta náuseas puede ser muy fuerte y esto viene indicando que pues el hígado está muy sucio, que el hígado pues está demasiado congestionado. Y fíjense que el hígado pues es el órgano que está relacionado con el astral, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene un hígado muy congestionado, esto también pues puede ser o puede generar complicaciones para que nosotros logremos ese desdoblamiento astral consciente. Entonces, ahí vemos que pues hasta en eso nos viene ayudando pues esta práctica. Vamos a poner este videito por acá para que ustedes puedan ver cómo se hace la práctica. Ahí ustedes ven los compañeros girando en torno pues al sentido de las agujas del reloj, de izquierda a derecha. Y cuando se detienen, pues adquieren esa posición. Vamos a ver el video otra vez y pues ya luego lo voy a detener en la posición final. Esa posición pues puede evitar que uno hasta se caiga, principalmente pues al principio. A medida que pues el hígado se vaya descongestionando, vamos a ver que pues ya los mareos no van a ser tan fuertes, ¿no? Tanto llega un punto donde ya no hay pues absolutamente ningún mareo. A ver, y lo pausamos por acá. A ver. Bien, esta vendría siendo pues la posición, ¿no? Se tira pues la pierna derecha al frente, se coloca pues el brazo derecho de esta manera, ¿sí?
y pues se apoya a uno con el brazo izquierdo. Eso le genera a uno como una especie de equilibrio para que uno pues no se caiga. Mínimo 21 vueltas de este ejercicio vamos a hacer. Bien, el siguiente ejercicio o la siguiente danza se hace de la siguiente manera. En esta danza la persona pues comienza a trotar en el mismo lugar, ¿sí? Mientras está trotando, pues con las manos va a estar dando palmadas hacia adelante y hacia atrás. Esto se va a ir haciendo de forma rítmica, pero también la persona va a estar volteando su cabeza hacia la parte derecha y hacia la parte izquierda, ¿no? Y todo eso se hace de forma rítmica. Esta danza sí o sí nos va a ayudar pues a obtener la concentración, porque pues cuando se está haciendo esta danza no se puede pensar en nada más, porque aquí tenemos tres cosas que están haciendo algo totalmente diferente, entonces no entra ningún pensamiento pues en nuestra mente, ¿no? Y pues como ahí estamos saltando, nos estamos moviendo, pues es una danza que nos ayuda muchísimo para nosotros ahuyentar lo que es la pereza. Dígase que en la noche pues uno tiene como que ese sueño que lo que invita a uno pues es a dormirse y uno quiere hacer su práctica del desdoblamiento astral. Bueno, ahí se hace uno estos derviches, esta danza, y pues ahí le viene pues ese ánimo, ¿no? Ahí se echa para afuera lo que es esa pereza. Ah, es que en la mañana nos levantamos, digamos que de madrugada, 4 de la mañana, por ejemplo, a hacer la práctica de transmutación sexual y bueno, no hay ánimo, hay una pereza, uno lo que quiere pues es quedarse ahí durmiendo, acostado. Bueno, pues ahí uno hace su práctica de los derviches, ¿sí? Y eso ayuda a que pues a uno le vuelva ese ánimo y también pues logre lo que es una buena concentración, ¿sí? Aquí los tres cerebros pues se van a armonizar, ¿sí? Y eso es lo que nos permitirá pues a nosotros lograr esos profundos niveles de concentración. Es pues una danza que uno la puede hacer, por ejemplo, por 5 minutos, ¿sí? 5 minutos esta y pues también la próxima que viene que es una variante pues de esta misma danza. Vamos a ver el video. Acá pueden ver ustedes cómo se hace. Es fácil, sí, es fácil, pero en el momento que uno lo intenta hacer, ¿no? Como hay que coordinar esas tres partes con los movimientos, pues vamos a ver que en un principio se nos va a hacer muy difícil, ¿sí? Pero bueno, ahí seguimos haciendo nuestros esfuerzos y llega el momento en el que uno pues ya puede coordinar bien. Lo importante es que, claro, uno se esfuerce en los movimientos que está haciendo, porque pasa que el cuerpo puede aprender a hacer esta danza de una forma mecánica. Igualmente el cuerpo lo aprende a hacer y ahí deja a uno al cuerpo solo haciendo la danza, ¿no? Y entonces la mente se va para otro lado. Entonces, pues ahí no funciona, ¿no? Se pierde el sentido de hacer esta práctica. Bueno, vamos a pasar entonces al tercer ejercicio, que como les decía, pues es una variante de este ejercicio. Aquí nosotros vamos a estar trotando en el mismo lugar, ¿sí? Vamos a estar moviendo la cabeza igualmente de derecha a izquierda, pero pues los movimientos que vamos a estar haciendo con las manos es que vamos a estar dando palmadas a un lado y al otro lado de nuestra cabeza. Entonces cuando la cabeza la giramos hacia la derecha, pues en la parte izquierda estamos dando la palmada. Y cuando la giramos la cabeza hacia la izquierda, pues en la parte derecha estamos dando la palmada, ¿no? Entonces todo eso lo vamos a estar haciendo de forma rítmica. Vamos a ver el videito por acá. Importante pues es que pues mantengamos el ritmo, ¿no? Que haya una buena combinación entre el movimiento de los pies, de las manos y de la cabeza. Esta pues igual que la otra, 5 minutos. Antes de hacer pues una práctica que requiera pues mucha concentración, ¿sí? Entonces ahí tenemos los giros, 21 giros como mínimo, 5 minutos de pues el segundo ejercicio que enseñábamos y 5 minutos de esta variante, ¿sí?
Y con ello pues completamos esa danza de los derviches y ahí vamos a ver cómo nuestro cuerpo, cómo nuestra mente, también nuestra emoción pues van a estar en una sintonía armónica para cualquier práctica que nos dispongamos a hacer luego. Bien, ahora pues vamos a hablar con respecto a la transmutación de las fuerzas cósmicas. Por acá. Bien, esta práctica de transmutación de las fuerzas cósmicas, pues es una práctica que se hace entre tres soles. Se hace entre ese sol sirio, ese sol espiritual, ese sol que es el que sustenta pues todo el universo, ¿sí? Todo lo que existe. Allí encontramos a lo que es el ejército de la voz. También en el sol que se encuentra dentro de nosotros, porque recordemos que somos un microcosmos hombre, ¿no? Entonces también tenemos nuestro sol. Y ese sol lo encontramos allí en el corazón, se le conoce como el átomo nous. Y el sol que se encuentra en el centro de la Tierra, ese núcleo, eso a lo que los científicos llaman núcleo, que se le conoce como Melquisedec, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace con esta práctica? Con esta práctica se ayuda de forma consciente al planeta Tierra. El planeta Tierra, pues, hace ese trabajo, digámosle así, de transmutación, ¿sí? De transmutación, pues, de su energía. Esa energía involutiva, esa energía degenerada, pues el planeta Tierra la envía a ese sol a que se purifique y luego, pues, recibe esa energía, pues, ya limpia, ¿sí? Para, pues, seguir, digámosle así, funcionando. Pero pues nosotros conscientemente vamos a estar ayudando al planeta Tierra a hacer ese trabajo. Y pues como beneficio, ¿sí? De ese trabajo consciente, de ese sacrificio consciente que estamos haciendo por el planeta Tierra, pues vamos a generar Dharma. Y ese Dharma que nosotros generamos se va a traducir en fuerza. Fuerza para hacer las diferentes prácticas, las diferentes actividades que estén relacionadas con el despertar de la conciencia. Ya veíamos cómo pues el sacrificio nos genera fuerza, nos genera pues ese empuje. Ya veíamos cómo cuando nosotros estamos desmotivados, estamos decaídos, estamos incluso pasando por lo que son esas crisis, el hecho de que nosotros nos sacrifiquemos por la humanidad, pues eso nos genera fuerza, porque así como estamos dando fuerza, pues eso es lo que vamos a recibir. Algo pues igual, semejante pasa con este proceso. Con este proceso nosotros estamos ayudando pues al planeta Tierra a transmutar esas energías, ¿sí? Estamos sirviendo como un canal, ¿no? Para transmutar esas energías para el planeta Tierra e igualmente pues vamos a estar generando con eso fuerza en nosotros mismos o vamos a estar recibiendo como pago fuerzas para eso mismo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo luego de que nosotros hacemos esta práctica de transmutación estamos más enérgicos. ¿Sí? Como quedamos completamente energizados, vamos a estar viendo cómo si hacemos una práctica, por ejemplo, de meditación, pues ya no nos quedamos dormidos. O incluso vamos y hacemos una práctica de desdoblamiento astral y sentimos esa energía, sentimos esa potencia y efectivamente logramos nuestra práctica del desdoblamiento astral, porque estamos obteniendo la fuerza y también generando los méritos, ¿no? Con este trabajo consciente que estamos haciendo por pues el planeta Tierra, ¿sí? Otra cosa es que pues esta práctica nosotros la podemos hacer 20 minutos, luego pues vamos aumentando más el tiempo hasta tanto llegamos pues a 2 horas. Mientras más tiempo le dediquemos a esta práctica, pues obviamente más energía, ¿sí? Más beneficios pues vamos a estar recibiendo. Nosotros, por ejemplo, hablamos de ese sol espiritual que pues está bastante lejos. Ni siquiera los científicos con todos sus aparatos lo logran ver, mucha distancia, ¿sí? Pero recordemos que para nuestro ser no existe la distancia. Nuestro ser, pues, con esa velocidad de la imaginación, pues ya se dirige, ¿no? Allá a ese sol sirio y hace pues todo ese proceso. Recordemos que pues el ser es el que hace, ¿sí? Entonces, por eso nosotros vamos a pedirle a nuestro ser que nos guíe durante la práctica, que sea él, obviamente, ¿no? Que pues tome esa energía, que la lleve pues a ese sol espiritual y que la traiga de vuelta, ¿no? Ya pues una energía transmutada, una energía limpia. Y miren que pues cuando uno está haciendo la práctica, cuando uno adquiere un buen nivel de concentración, incluso uno puede ver ese sol sirio.
y puede ver a todos esos seres y a todos esos ángeles que pues están allí en ese sol sirio, a ese ejército de la voz. Recordemos que pues Dios es la reunión de dioses, ¿no? Y ahí tenemos ese absoluto, que es donde todos emanamos, que está compuesto pues por todos esos seres. Entonces, cuando uno hace esta práctica, sí, puede ver incluso hasta la energía, cómo fluye esa energía y puede ver ese proceso que se da allá en lo que es ese sol sirio. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer esta práctica? Primero, los requisitos. Requisitos, pues lo más conveniente es que esta práctica nosotros la hagamos directamente en contacto con lo que es la tierra, ¿sí? En contacto con lo que es el suelo. ¿Sí? Que no haya algo que aísle la energía. Entonces, por ejemplo, lo que son las alfombras o algunos tipos de losetas, ¿sí? que pues, impiden lo que es el paso de la energía, que la aíslan, pues ahí no veríamos tan buenos resultados, ¿no? Con lo que es la práctica. Entonces, lo importante o es bueno tomar en cuenta de que tenemos que tener pues ese contacto, ¿no? Con lo que es el suelo, ¿sí? Vamos a hacer todos los pasos que hacemos cuando vamos a llevar a cabo una práctica. Vamos a hacer nuestro belilín, vamos a hacer el círculo mágico. Ahí con el belilín limpiamos el ambiente, con el círculo mágico cerramos ese ambiente para que esas energías, entidades, larvas no entren a distorsionarnos, a causarnos pues alguna desarmonía, ¿sí? Como esta es una práctica que requiere mucha concentración, ¿sí? Puede uno, bueno, hacer ese proceso de relajación que nos permite lograr, ¿no? Esa concentración, porque si uno elimina las tensiones, bueno, pues ahí se logra concentrar. Entonces, si uno no está, digámosle así, como que muy tenso, uno podría implementar esos procesos que utilizamos para relajar, ¿no? Aquí en las prácticas de los lunes. Entonces, a través de la inhalación, relajamos la emoción. A través de escuchar sonidos, bueno, pues ahí relajamos lo que es la mente, ¿no? Nos hacemos conscientes de cada una de las partes de nuestro cuerpo para pues estar seguros de que están relajadas, ¿sí? Pero sí, pues no estamos como en esos niveles digámosle así, o tenemos unos niveles de desconcentración y de tensión muy altos, pues lo conveniente es que incluso hagamos la práctica de los derviches que estuvimos enseñando hace un momentico, para que tengamos una muy buena concentración, ¿sí? También pues hay que hacer la petición a nuestro Padre para que sea él pues el que se dirija, ¿no? A ese sol sirio y lleve pues esa energía, para que sea él el que haga pues todo este proceso, ¿sí? Luego de haber hecho esos pasos previos, entonces hay que saber que hay un proceso de imaginación y un proceso de respiración. Y son dos procesos que se van a dar pues a la par, ¿sí? En ese proceso de imaginación, nosotros vamos a estar imaginando pues cómo se forman, vamos a formar 5 ochos, ¿sí? En este proceso completo. El primer 8 se va a estar formando, como vemos acá, en el Sol que se encuentra en el planeta Tierra. Este 8 es como un símbolo del infinito, ¿sí? Entonces ahí vamos a imaginar cómo se forma este primer 8 y se recoge esa energía que está allí. Luego, pues esa energía asciende, sube por nuestros pies, esos dedos de los pies vienen siendo como esos vórtices receptores, sube por esos dedos de los pies, sube por nuestras piernas, ¿no? Llega pues a nuestro corazón y ahí se forma el segundo 8. Luego esa energía asciende, sale por nuestra coronilla y se dirige al sol sirio y allí se forma lo que es el tercer 8. Luego, pues esa energía baja, vuelve e ingresa por nuestra coronilla, llega a nuestro corazón y ahí se forma el cuarto 8. Luego, pues ahí imaginamos cómo esa energía desciende, sale por nuestros pies, dirigiéndose hacia el centro de la tierra y se forma lo que es el quinto 8, ¿no? Entonces ahí se queda pues esa energía que nosotros traímos.
¿sí? Y luego pues el proceso igual, ¿no? Luego se recoge energía, se forma el primer 8, asciende esa energía, sube por nuestros pies, llega a nuestro corazón, se forma el segundo 8, sale por nuestra coronilla, llega al sol sirio, se forma el tercer 8, luego vuelve esa energía, ingresa por la coronilla, llegando al corazón para formar el quinto 8, y luego esa energía desciende por nuestras piernas, sale por nuestros pies y pues llega a ese sol central de la Tierra, descargándose allí y formando lo que es pues ese quinto 8. Entonces se van a estar haciendo en cada proceso de transmutación 5 ochos o pues ese símbolo del infinito, ¿sí? Ahora bien, conjuntamente con esto, y lo explico pues de manera separada, ¿no? Pero ya luego lo vamos a estar juntando, se va a hacer un proceso de respiración, de inhalación y de exhalación, ¿sí? Porque cuando, a ver, se recoge la energía y esa energía comienza a ascender, ese proceso imaginativo lo vamos a hacer conjuntamente con la inhalación, ¿sí? Es como si con la inhalación nosotros estuviéramos tirando hacia arriba esa energía, ¿sí? Entonces ahí mientras estamos inhalando, pues imaginamos que la energía sube por nuestros pies, asciende y llega a nuestro corazón. En el momento que esa energía llega a nuestro corazón, entonces ahí paramos la respiración, ahí retenemos. Y mientras retenemos es donde vamos a imaginar que la energía sale por la coronilla, se dirige a ese sol sirio, vuelve, ingresa, llega al corazón formando el cuarto 8 y luego allí exhalamos. Entonces cuando exhalamos, imaginamos cómo esa energía desciende, sale por nuestros pies, se dirige hacia ese centro de la tierra, ¿sí? Y allí pues se deposita y se forma el quinto 8. Vamos a explicarlo ahora, ¿no? Tratando de juntar pues ambas partes, el proceso de imaginación y el proceso de respiración. Ustedes pues podrán pensar, ¿no? Y en un principio sí, en un principio pues uno como que tiene que aprender pues a coordinarse, pero recordemos que la práctica hace el maestro. A medida que ustedes lo vayan haciendo, pues ahí van a ir viendo, ¿no? Cómo todo pues se combina, cómo le sale a uno pues ya súper fácil, ¿no? El proceso imaginativo y el proceso respiratorio. Pero bien, vamos a hacerlo ahora conjugado, ¿no? Bien, se imagina pues el primer 8, ¿no? Cómo se recoge la energía del centro de la Tierra. Se comienza a inhalar mientras imaginamos cómo esa energía asciende, ingresa por nuestros pies, sube por nuestras piernas hasta llegar a nuestro corazón. Allí se forma ese segundo 8 y se retiene. Mientras se retiene, imaginamos cómo esa energía sale por nuestra coronilla, va a ese sol sirio formando ese tercer 8, se devuelve, ingresa por la coronilla, llega a nuestro corazón formando el cuarto 8 y en ese momento exhalamos. Mientras exhalamos, imaginamos cómo esa energía desciende por nuestro cuerpo, nuestras piernas, sale por nuestros pies, se dirige a ese centro de la tierra donde es depositada allí en el núcleo y se forma lo que es ese quinto 8. Así tan sencillo como eso. Solamente pues falta que nosotros lo pongamos en práctica para que pues allí vayamos tomando maestría, ¿no? De torno a lo que viene siendo pues esta práctica. Sí, en un principio pues uno puede incluso hasta confundirse, ¿no? Entre una cosa y la otra, o el proceso de imaginación no es tan bueno porque no nos podemos concentrar bien, pero vamos a ver que con la práctica lo vamos a lograr, ¿sí? Y bueno, pues esa viene siendo la práctica de la transmutación de las fuerzas cósmicas. Diariamente, pues nosotros podríamos sacarle a esta práctica iniciando 20 minutitos, ¿no? Porque uno, pues, en principio las cosas de la conciencia les resultan así, aunque son muy sencillas, ¿no? El yo le pone a uno, pues, toda la presión, todo el hastío, toda la mala voluntad, todo ese deseo de uno distraerse, de uno estar haciendo, pues, otras cosas, ¿no? Y pues le puede parecer a uno pesado. Pero ahí, pues, uno va eliminando, pues, esos defectos psicológicos y también pues tenemos ahí la danza de los derviches. Todos los días 20 minutitos a esta práctica, luego podemos irle poniendo más, ¿no? 30 minutitos, 40 minutitos, pero fíjense que, pues como les decía, lo principal es el trabajo con los tres factores.
porque sí, esta práctica nos va a dar a nosotros maravillosos beneficios, pero más beneficios nos da a nosotros sacrificarnos por la humanidad, que es entregar este conocimiento de forma desinteresada a las demás personas. Entonces ahí vuelvo y les repito, estas prácticas nos ayudan a desenvolvernos mejor en el trabajo interior, pero lo primario y la base pues es el trabajo con los tres factores. Y bueno, compañeros, con esto finalizamos esta práctica o esta conferencia, ¿no? Donde estábamos enseñando estas prácticas. Vamos a ver si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud con respecto, pues, a alguna de las prácticas para, pues, que todo quede bien claro. Bueno, por aquí nos saluda Talía Laureano, los jóvenes dioses también nos deja sus saluditos. Em, Por aquí los jóvenes dioses nos dice, o sea, es favorable para todas las prácticas. Sí, realmente sí. Por lo que les decía, imagínense que uno pues venga de su trabajo, se la pasó todo el día pues allá identificado, está uno cansado, está uno hastiado, ¿no? No hay manera en que uno se pueda concentrar con tanta tensión que uno tiene. ¿Sí? Entonces, bueno, uno opta por hacer esta práctica. Hay otras prácticas que también nos llevan a, pues, alcanzar, ¿no? O lograr esa concentración, incluso liberar energía. Ahí tenemos la muerte psicológica, ¿no? Igual, pues también uno se pone a hacer 20 minutitos de lo que es la práctica de velar y orar y eso también ayuda. Pero bueno, esta práctica pues nos ayuda maravillosamente, ¿no? Comienza uno a dar sus giros y allí equilibra sus chakras, allí distensiona pues esa emoción y también con los saltos o con el trote, los ejercicios que son de pues de trotar, bueno, ahí está uno armonizando lo que vienen siendo los tres cerebros. Entonces sí, ya luego de que uno hace esas prácticas se va a ver más calmado, se va a ver pues más motivado, con más energía, con mayor capacidad de concentración para pues hacer una meditación reflexiva, para hacer pues un desdoblamiento astral, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces sí, nos sirve. A ver, por acá nos saluda Denis Díaz. Los jóvenes dioses nos dice, qué bueno haberla hecho cuando vivía casi al frente del océano Atlántico. Bueno, pues sí, es un lugar, pues, digámosle así que bonito, ¿no? Frente al mar, para uno hacer pues las prácticas. Pero bueno, para los que no podemos estar frente al mar, pues, no sé, en el patio, en el parque, se puede hacer, ¿sí? Es importante, como les decía, buscar ese lugar donde estemos pues en contacto directo, ¿no? Con lo que viene siendo la tierra. Por aquí nos dice los jóvenes dioses, entonces todos los días sería bueno. Pues sí, claro, es una práctica donde nosotros pues estamos haciendo algo para la conciencia. Veíamos en conferencias anteriores cómo nosotros tenemos que comenzar pues a cambiar ese centro de gravedad que nosotros actualmente gira en torno a las cosas de la personalidad hacia las cosas de la conciencia. Y para ello, pues le vamos a quitar tiempo a esas cosas de la personalidad que nosotros hacemos en nuestro diario vivir y pues se lo vamos a dar a las cosas de la conciencia y aquí encontramos todas estas prácticas que nos dan pues muchísimos resultados, que nos ayudan en este trabajo. Cuando estamos haciendo estas prácticas, pues allí se está manifestando nuestra conciencia porque hay que estar en un estado de concentración, ¿sí? Am, bueno, por aquí nos dice Talía, genial, muchas gracias instructora, a implementar la práctica de transmutación de las fuerzas cósmicas entonces. Sí, vamos a ver pues buenos resultados, realmente pues es una práctica maravillosa, ¿no? Y sí, sí ayuda muchísimo en torno a lo que es el tema del desdoblamiento astral, en torno a lo que es el tema de lograr pues esas meditaciones trascendentales, ¿sí? Entonces la recomendación es que, bueno, apliquemos lo que vamos aprendiendo para que veamos resultados. Por aquí nos dicen los jóvenes dioses. Jessy, estoy haciendo la muerte en marcha cada día de mejor manera concentrado. La pregunta era, ese silencio interior, ¿uno deja de pensar o piensa uno de otra forma? Em, bueno, deja de pensar. La mejor manera de pensar es no pensar, ¿sí?
Pero fíjate que uno durante el día, uno está haciendo cosas. Entonces no es como que nuestra mente esté totalmente en blanco. No, es que uno está en un estado de concentración en cada una de las cosas que está haciendo. Y recordemos que para uno estar en concentración, pues hay que tener solo un pensamiento, que es el pensamiento que está relacionado con aquello que nosotros vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, ese dejar de pensar, pues es no permitir que los defectos psicológicos, que esa legión de defectos psicológicos comiencen medalaganariamente a proyectarnos ahí todas esas fantasías, todos esos sueños, que empiecen a planificar, que esos defectos comiencen a hablar en nuestra mente, que nos traigan recuerdos, que nos saquen constantemente del instante, ¿sí? Entonces, cuando uno logra eso, bueno, va a lograr lo que es el silencio interior. Allí, pues vamos nosotros a ser capaces de utilizar de forma conscientiva aquellas habilidades de la mente. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos haciendo algo que nunca habíamos hecho, que no sabemos cómo hacerlo. Uno se concentra en eso y como los yoes no están hablando, no están opinando, ¿no? Pues se concentra, se conecta uno directamente con esa fuente de sabiduría y le llega a uno esa sabiduría de cómo uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, de forma correcta y de forma perfecta, ¿sí? Entonces ahí, pues, esa conciencia a través de la intuición, pues va a utilizar de forma conscientiva esas habilidades de la mente. Y así, sucesivamente, ¿sí? No es que vamos a estar con esa mente pues en blanco, que vamos a tener pues un estado de concentración, de que los yoes no estén ahí completamente parloteando, para que uno pueda escuchar a la conciencia a través de lo que es la intuición. Entonces va uno a escuchar a la conciencia. ¿Sí? La mente va a estar en silencio de las voces de los yoes, ¿no? Pero uno a través de la intuición va a estar escuchando la conciencia y utilizando la mente de la forma en la que debemos utilizarla. Pero pues eso es algo que uno tiene que comprobarlo realmente, ¿sí? Uno no tiene referencia de las cosas de la conciencia hasta tanto uno experimente. Porque solo la conciencia puede experimentarse a sí misma, ¿no? Si no, si uno no experimenta, lo que tiene son conceptos. Y por eso mucha gente le tiene pues tanto miedo, ¿no? A la muerte, porque dice, ¿no? ¿Y qué voy a pensar? ¿O qué voy a sentir? ¿Mm? Bueno. Por aquí nos dice los jóvenes dioses, eso del hígado se toma en ayunas, limón con té. Me dicen que se purifica bien. Bueno, pues sí, se utilizan métodos externos, ¿no? Para purificar algunos órganos, para desintoxicar, pues, algunos órganos, desintoxicar el cuerpo. Pero en mi experiencia particular, esto funciona absolutamente bien. O sea, absolutamente bien. Cuando uno da, pues esos giros, incluso uno se da cuenta, hay veces que la persona pues hasta experimenta arcadas, ¿no? Algo en su estómago, esas ganas incluso pues hasta de vomitar, ¿no? Y pues eso es un esfuerzo que está haciendo el hígado, ¿no? Para pues expulsar de sí aquellas toxinas que tiene. Eso funciona pues bastante bien, ¿no? Y bueno, y si aparte de desintoxicar el hígado, vamos a tener otros beneficios, como que nos ayuda a poner los chakras a girar en la forma en la que tienen que girar, bueno, pues yo le veo que pues es más efectivo que beberse el agüita con el limón, porque nos va a dar beneficios extras. Por aquí nos dice los jóvenes dioses, entendí perfecto, entonces las estoy haciendo bien, es concentración en lo que está haciendo en ese momento. Bueno. Bien, vamos a ver por acá si tenemos otras preguntas, dudas o inquietudes. Cabe también pues decir eh, que aunque pues uno vaya a hacer esas prácticas, a ver, 21 vueltas, por ejemplo, los giros, 5 minutitos o 10 minutitos los otros dos ejercicios, pues a medida que va pasando el tiempo uno puede ir aumentando, ¿sí?
Por ejemplo, hay compañeros que hacen media hora de los saltos, ¿sí? Que hacen 5 minutos de giros. Eso pues en torno a uno vaya adquiriendo fuerza, ¿no? En torno a estas prácticas. Por aquí Gabriela González nos dice, sí, ok, dice Gabriela, sí vomité. Ah, bueno, Gabriela. También otra cosa, procuremos no hacer la práctica después de haber comido, ¿no? Tenemos que esperar un tiempo después de que hayamos comido, pero aún así el estómago esté vacío, si el hígado está muy congestionado, muy intoxicado, pues podemos ver estos síntomas, ¿sí? Carlos Zamaca nos saluda, Perfecto Vázquez nos reporta sintonía desde Venezuela, Gabriela nos dice, sí, la mente nos molesta, a marear a los yoestes. Pues sí. Bueno, vamos a ver por acá si tenemos otra preguntita. Creo que por aquí no tenemos más preguntas. Ah, Tina Francés nos dice, eh, mira algo acá. Bueno, disculpen. Por aquí nos dice Tina Francés. Sé que esto que le voy a preguntar no tiene nada que ver. ¿Qué piensa usted de 3 días de oscuridad que tendremos en el mundo? ¿Es verdad? ¿Qué haríamos nosotros? Em, bueno, Tina, sí yo sé que, pues, o sea, sí he escuchado, ¿no? Que se ha hablado de eso, pero pues con respecto a eso no he investigado, la verdad. Así que pues por el momento no tengo ninguna opinión con respecto pues a ese tema. Pero recordemos que nosotros tenemos una herramienta que nos permite investigar esos temas que pues de los cuales nosotros queremos obtener información, que es el desdoblamiento astral. Porque igual yo te puedo decir que sí, que es algo que va a pasar, o te puedo decir que no, que es algo que no va a pasar y vas a estar en las mismas, ¿sí? Vas a tener una opinión, vas a tener una hipótesis que otra persona te está dando, que tú puedes creer o que no puedes creer, dependiendo de si te gusta, si te agrada, pues o no esa información, ¿sí? Entonces lo importante aquí es que nosotros comprobemos. Bueno, por ahí se dice que van a haber 3 días de oscuridad, ¿no? También se dice por ahí que pues se está acercando un planeta que se le conoce como el Hercólogos o que van a pasar tales o cuales situaciones aquí en el planeta Tierra. Bueno, pongámonos eso como un objetivo para cuando vayamos a hacer ahorita nuestra práctica del desdoblamiento astral y que nuestro Padre nos permita ver algo de ese proceso, si es cierto, si no es cierto, ¿sí? Y ahí pues tiene uno pues una sabiduría con respecto a ese tema. No nos conformamos ahí pues con lo que dicen las redes o lo que dicen pues algunos conspiracionistas o lo que dijo pues el instructor, lo que escuché pues en una conferencia. Recordemos que lo más importante es nosotros experimentar, comprobar y corroborar. ¿Sí? Por eso al principio iniciaba diciendo que pues estas prácticas forman parte de ese pilar de la ciencia que es el primer pilar que sustenta la sabiduría y es el pilar pues que nos invita a practicar, a comprobar y a corroborar. Recordemos que la sabiduría no se presta y que la verdad es algo que debe de ser experimentado. Entonces no nos quedemos con teorías, con hipótesis, con opiniones o razonamientos que otras personas nos dan
o razonamientos que nosotros mismos, pues en base a todo eso nos hacemos sin ir a comprobar. Vamos a aplicar las herramientas que tenemos, ¿no? Entonces, hoy mismo, cuando nos vayamos a acostar, vamos a ponernos, pues, ese objetivo, ¿no? De que el ser nos muestre. ¿Qué es eso de esos 3 días de oscuridad? Si es cierto que eso va a pasar, que nos muestre, que nos permita comprender algo con respecto a esos procesos. Por aquí nos dice Gabriela Ayala, con la noche oscura del alma ya tenemos. Bueno, bueno, pues sí, aunque también pues no hemos de dejar de desconocer, ¿no? Que este planeta pues está pasando por un proceso. A nivel general estamos ingresando a lo que es la involución y hay muchas cosas que se van a acontecer. Pero igual, no son cosas que deberíamos de creer así porque sí. Por ejemplo, hay muchas religiones que hablan ahí de lo que es el fin del mundo, ¿no? Y con eso se busca atemorizar, meter miedo. Bueno, pues nosotros tenemos derecho de ir a preguntar, a corroborar, ¿no? Si se van a dar pues esos procesos. Y bueno, y capaz uno se motive también pues a trabajar, dependiendo pues la respuesta que le den uno allá, ¿sí? De si le queda mucho tiempo, si le queda poco, que realmente pues queda poco. Pero pues hay que comprobar, ¿sí? Hay que comprobar toda la información que uno recibe. Por aquí perfecto dice, al empezar la conferencia se cayó la señal de internet. Bueno, perfecto. No sé si hablas de tu señal o de acá, ¿no? Porque acá, pues no vi que en algún momento se cayera la señal o que me fallara pues el programa, ¿sí? Pero espero que aún haya sido mi internet o el tuyo, pues sí se haya entendido, ¿no? La parte donde se explicaba la práctica y cómo hacerla. Bueno, compañeros, entonces creo que ya por el día de hoy hemos finalizado con este tema. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Eh, por aquí veo que surgieron otras preguntitas. Nos dice los jóvenes dioses, ¿cuándo sería eso de las 3 noches oscuras? Bueno, creo que con lo que ya comentaba, pues también quedaba respondido eso. Por aquí nos dice los jóvenes dioses, si ese planeta llega aquí, Chao nos destruye antes que colapse 6 veces más grande que Júpiter. Ah, bueno, ahí te refieres a Hercólogos. Pero igual, ¿no? Igual, pues ya hemos hablado aquí incluso de ese tema, ¿no? De ese planeta rojo, como le dicen, el trabajo que se tiene que hacer para uno revolucionar su conciencia y alcanzar lo que es el éxodo, e igual nos toca comprobar, que no quede como algo que están diciendo aquí los instructores, ¿sí? Sino más bien que uno se motive a ir a investigar. Bueno, compañeros, entonces ahora sí finalizamos. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y pues nos seguimos viendo en el transcurso de la semana.